Bueno, buenas noches a todos, igualmente a todos los que están ya conectados en Facebook, pero también a los que nos van a estar viendo en YouTube, en las cuentas de YouTube que tenemos. Vale, entonces vamos a iniciar. Ya oraron, ya le pedimos al Señor que el Espíritu Santo que está aquí sea el que nos enseñe y que Él sea el que ministra sus corazones por Él y por la palabra que es espíritu y vida. Entonces vamos a iniciar hoy nuestra enseñanza recordándonos algo que mencioné la semana pasada con respecto a la bondad de Dios. La bondad de Dios, y tenemos que tener en cuenta y poner eso en nuestros corazones, la bondad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento y no su ira. La bondad de Dios es lo que nos lleva al arrepentimiento. La bondad de Dios es lo que va a tocar el corazón de un impío para que él se convierta a Dios, no la ira de Dios. Entonces es más importante mostrarle a esa persona el amor de Dios, y que por ese amor tan grande Jesucristo murió para librarlo de la ira de Dios. Miren la diferencia tan grande, porque fue el amor de Dios a través de lo que hizo su Hijo Jesucristo, lo que hizo que nosotros ahora pudiéramos estar en amistad con Dios. Y vemos que igualmente esa ira de Dios que tenía por nuestros pecados, que Él sentía en la condición del corazón del hombre, fue llevada en la cruz del Calvario. Entonces no es la ira de Dios, tampoco es el intimidarnos. Él nunca nos va a intimidar con miedo para que usted sea salvo. No, eso es mentira. Igualmente, posiblemente la ira de Dios pueda atraer su atención. Posiblemente si yo le digo, oiga, la ira de Dios está sobre todas las personas que no lo han aceptado. Si yo de pronto le digo estas cosas, de pronto usted pueda llegar como a sentir miedo, pero esto no le va a cambiar su corazón. Lo que le va a cambiar su corazón es ver que el amor de Dios hizo que su Hijo Jesucristo muriera por cada uno de nosotros, y que la ira por el pecado fuera llevada en la cruz del Calvario. Entonces usted le puede decir a una persona así, la ira de Dios estaba sobre nosotros, pero ahora Cristo Jesús se llevó la ira del pecado sobre Él, para que nosotros ahora en ese amor entendamos que podemos volver a ser aceptados por Dios. ¿Me siguieron acá? Y esto es importante, no se nos olvide estas cosas. No se nos olvide, el Espíritu de Dios, cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu de Dios vino sobre nosotros, vino sobre nuestros corazones, nos mostró una realidad de lo que nosotros éramos en cuanto al pecado, alejados de Dios, estábamos en enemistad con Dios, pero ahora en Cristo Jesús volvemos en amistad con Dios. La ira del pecado fue sobre Jesucristo para que ahora yo pudiera ser reconciliada y vuelta otra vez a la amistad con Dios. Amén. Entonces debemos de cambiar esa manera de pensar que hemos tenido. Solo su ternura y amor es lo que nos lleva a que cambiemos nuestra manera de pensar de maldad. Solamente eso puede llevar a cabo el que nosotros cambiemos, el que nosotros seamos transformados. Romanos 2:4. Vamos a Romanos 2:4. Las riquezas de su extraordinaria bondad te hacen darlo por sentado y despreciarlo. ¿No has experimentado lo amable, lo comprensivo que ha sido contigo? No confundas su tolerancia con la aceptación. ¿Te das cuenta de que toda la riqueza de su bondad extravagante está destinada a derretir tu corazón y llevarte al arrepentimiento? Esta es una versión diferente. Vamos a leerla ahora de la Reina Valera. Dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad es la que te guía al arrepentimiento? Vean eso. ¿Qué nos guía entonces al arrepentimiento? El miedo que tengamos de una condenación, el miedo que tengamos de que la ira de Dios va a venir sobre nosotros, o el amor de Dios, su ternura, su compasión hacia nosotros es lo que nos va a llevar al arrepentimiento. Pero eso también, así como usted vino a los pies de Cristo a través de ese amor, ¿saben qué? Así también las otras personas debemos de creer que otras personas también, por ese mismo amor, por esa misma benignidad, por esa misma compasión, el Señor va a hacer que sus corazones se derritan delante de Él
para que ellos lleguen también a un arrepentimiento genuino. Amén. ¿Cuántos lo creen? Bien, vamos un momentico a Proverbios 16:6, confirmando igualmente este versículo que nos acaba de dar Pablo. Vamos a confirmarlo ahora en Proverbios 16:6, que es un versículo muy lindo. Y vamos a leerlo primero de la Reina Valera. Con misericordia y verdad, oigan bien, se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan ¿de qué? Del mal. Vea qué lindo eso, con misericordia. ¿Cuál misericordia? Pues la de Dios, ¿ok? Y la verdad, ¿cuál verdad? La que ahora tenemos en Jesucristo. Usted es libre del pecado, usted no está esclavo del pecado ya, usted no está esclavo de la condenación, ya usted no es esclavo de la muerte, ya usted no es esclavo de nada de lo que teníamos en nuestra vieja naturaleza. Ahora usted es libre. Entonces esa es la verdad que nos va a hacer libre. Y entonces dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y mire cómo dice la Passion Bible Translation. Dice así: puedes evitar el mal a través de la adoración rendida y el temor de Dios. Por el poder de su fiel amor, elimina la culpa del pecado y el control sobre ti. Qué linda esa parte. Eliminas la culpa del pecado, o sea, la condenación que puede haber dentro de tu corazón, y el control sobre ti. Si el pecado ha tenido control sobre ti y tú te arrepientes, tú tienes que creer que ya no hay condenación en Cristo, pero que también así eres libre de ese pecado en la cual estabas viciado. Me siguieron acá, ¿verdad? ¿Y esto qué lo hace? La misericordia, la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es la que nos va a hacer libre del pecado, la verdad es la que nos va a hacer libre de la cautividad en la que estábamos anteriormente. La verdad que es Cristo, Cristo lo hizo por nosotros para que ahora nosotros lo creamos con nosotros y dentro de nosotros. ¿Ven? Entonces, importante entender esto. Bien, ahora vamos, todos somos culpables. Pongan atención, todos somos culpables. Pablo lidió con este asunto en el capítulo 2 de Romanos. Vamos un momentico a Romanos 2:1. Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí Pablo nos está hablando acerca de lo que estaba pasando, el problema estaba pasando con respecto a los judíos que querían que los gentiles cristianos que venían a los pies de Cristo, que eran nacidos de nuevo, volvieran ellos a la ley. Oigan bien a eso, volvieran a la ley. Aquí estos judíos religiosos menospreciaban a la gente que no era religiosa porque no estaban observando los rituales y los estándares de santidad de la ley. Entonces, ¿qué hacían? Ellos señalaban con el dedo a estos cristianos que eran gentiles, y con el dedo le decían: oh, eso no es posible que puedas tú ser aceptado por Dios, tienes que hacer lo mismo que nosotros, tienes que guardar los ritos, tienes que guardar todas las cosas de Moisés, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que igualmente llevar a cabo la parte de la fiesta, la parte de esto, la parte de lo otro. No. Aquí el versículo nos habla claramente: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. La salvación no viene por guardar los ritos de la ley o la ley. La salvación viene por otro, por un hombre que se llama Jesucristo. Amén. Y aún miren, aún hay religiones que piensan que por ciertos ritos y por ciertas cosas obtienen la salvación, pero no es así. La salvación solo se obtiene al creer en Cristo Jesús. Hay gente que dice que el bautismo en agua salva. No, el bautismo en agua no salva. Lo que salva es creer en Jesucristo. ¿El ladrón en la cruz del Calvario se bautizó en aguas? No, pero ¿fue salvo? Sí, el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ellos ponen ciertas reglas. El religioso pone reglas para hacerle creer a la gente que si no cumple esas reglas, ellos no pueden ser salvos. Cuando la salvación es por obras, es por gracia, por medio de la fe. ¿Me están siguiendo acá? Entonces es importante esto. Entonces, que esos religiosos judíos, eso era lo que hacían. Cogían y les decían: sí, porque ustedes no guardan esto, porque ustedes no hacen esto, porque ustedes hacen lo otro, ustedes no pueden ser salvos porque tienen que guardar la ley así, ya sea asado. No. Eso es mentira.
Y eso es mentira de la religión. Y es todavía ahora, actualmente, quizás no tengamos los judíos juzgándonos así como juzgaban en ese momento en los romanos, pero igualmente tenemos gente religiosa que nos están juzgando. Pero es que usted no lo hace de la misma manera que yo lo hago, pero es que no me importa si lo hago como usted lo hace o como no lo hago. Yo lo que le he puesto la fe ¿en quién? En Jesucristo. Y esto es importante que lo establezcamos en nuestro corazón, porque la religión de ninguno salva. Las denominaciones no salvan. Las misiones no salvan. Los pastores no salvan. El que salva es Cristo, y a quien ponemos nuestros ojos es en Cristo, autor y consumador de la fe, autor de vida. Entonces, veamos a quién le ponemos el corazón. Si a la religión y lo que la religión nos está diciendo, o si realmente volcamos toda nuestra fe en Jesucristo. Amén. Entonces, por eso el versículo que acabamos de leer: no hay excusa para los que juzgan y condenan, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ellos ni siquiera podían llegar al estándar que la ley les exigía. No podían. Nadie pudo llegar a cumplir completamente la ley. Jamás. El único que la cumplió fue Jesucristo. De ahí que Él es el justo. Amén. Entonces, ellos habían recibido un conocimiento superior de los estándares correctos, de los estándares correctos de Dios a través de la ley. Y debido a que no lo cumplían, eran doblemente ¿qué? Culpables. Doblemente culpables. Si usted conoce algo y usted sabe que hay un estándar de la ley en la cual usted no está cumpliendo, pues el judío sería doblemente ¿qué? Culpable. ¿Okay? Entonces el objetivo de esto es por supuesto, era el callarles a todos ¿qué? La boca. ¿Para quién es la ley? Vamos a mirar para quién es la ley. Pablo resumió todo esto en el capítulo 3, diciendo: no importa si eres un judío, 3:10, no importa si eres un judío o gentil, o si eres religioso. Espérenle, les digo qué versículo, porque no lo puse, debió ser que se me olvidó. Romanos 3, ok, 10, ok, no, bueno, ok, no importa si eres judío o gentil. Bueno, el versículo dice: no importa si eres judío o gentil, si eres religioso o no, todos son culpables ¿qué? Delante de Dios. Ok, bueno, sí. El 9, gracias, sí, tiene razón hermano, perdóneme. Ok, entonces 3:9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejor que ellos? ¿Nosotros somos mejores que los judíos o los judíos son mejores que nosotros? Dice: de ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Pecado. Dios lo encerró todo bajo el pecado. ¿Por qué? Porque por la naturaleza de pecado reinaba la muerte en todos nosotros. Porque todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es Cristo. Es Cristo el que es nuestra salvación, no la ley de Moisés. Es Cristo el que es nuestra salvación. Es nuestra salvación. Entonces, en este contexto de Romanos 3, el meollo del asunto que Pablo estaba tratando es que ni la persona que no es religiosa ni la religiosa son capaces de estar delante de Dios, porque todos estaban bajo pecado. Todos eran culpables. Esto era lo que mostraba la ley. Usted es un pecador. Eso es lo que mostraba la ley. Usted es un pecador. Mire lo que hay en su corazón. Y por la ley nadie puede ser justificado. La ley nos mostraba la condición de la naturaleza de pecado dentro de nosotros. Eso hace la ley. La ley me muestra la condición que había en mí acerca de la naturaleza de pecado. Por eso decimos que la gracia es mejor que la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque es que la gracia se lleva a la condición de pecado que me mostraba la ley. Gloria a Dios. ¿Entendieron? Bien, entonces, la persona que no es religiosa no puede afirmar una ignorancia total, porque su conocimiento es intuitivo. Y la persona religiosa, la no religiosa,
no puede afirmar una ignorancia total, pero así también la persona religiosa no puede reclamar aceptación ni exigir una relación porque está debajo del estándar ¿de qué? De la ley. Y la ley, el estándar de la ley tenía que ser cumplido perfectamente y nadie lo podía cumplir. Bien, Pablo ya ha dicho que es el evangelio, las buenas nuevas sobre la misericordia y la gracia de Dios. Lo que produce la salvación es el evangelio y no la ley. Yo no sé por qué la gente insiste de verdad estar bajo el antiguo pacto, cuando el nuevo pacto es mejor por gracia por medio de la fe. Ahora somos seres del Espíritu, ahora la ley del Espíritu de vida gobierna sobre nosotros. Ya no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte que estábamos anteriormente. Ahora tenemos una nueva ley espiritual. Ya no la ley del espíritu de pecado, ya no la ley del espíritu de muerte en la cual nos encontrábamos. Amén. Entonces eso es importante entenderlo. Vamos un momentico a Romanos. Romanos 3, 12. Romanos 3, 12. Ese. 3, 12. Póngalo en 5. Solo lo puedes poner en 5. Todos se han desviado. Vamos a leerlo de aquí. Todos se desviaron, a unas se hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga ¿qué? Lo bueno. No hay ni siquiera ¿qué? Uno. No hay ni siquiera uno. Todos se han desviado, juntos se han hecho inútiles. No hay quien haga el bien. No hay ni uno. ¿Cuál era el propósito de la ley? Esto es lo que muestra la ley. Esto es lo que muestra la ley. La ley está diciendo todos son inútiles, se hicieron todos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que nos muestra la ley. ¿Por qué? Porque la ley es para que nos callemos la boca, para que entendamos que todos estamos bajo la naturaleza de pecado y la muerte reinaba sobre nosotros. Eso es lo que hace la ley. Ahora miremos. En otras palabras, la ley quita todos los pretextos y comparaciones. Todos los pretextos. Es que yo no soy así por esto. Que no. Todos los pretextos que usted pueda tener se los quita la ley. La ley te da un conocimiento del pecado y te hace culpable delante de Dios. Así de sencillo. Por eso es que éramos inútiles. Pero en Cristo las cosas son diferentes. Cuando usted cree en Cristo Jesús, usted nace de nuevo. Su espíritu, usted viene a tener un nuevo espíritu, viene a tener el espíritu de Dios dentro de usted, viene a tener un nuevo corazón, viene usted a tener también una nueva mente, viene a tener usted una nueva vida en el espíritu, sin pecado, porque Él se la lleva. Ya en el espíritu venimos a no estar condenados más por el pecado. Pablo ya ha dicho que es el evangelio. Ya dijimos eso en la primera lección. En la primera lección les enseñé que las buenas nuevas es el evangelio, que es poder de Dios para la salvación ¿de quién? De las almas. No es la ley el poder de Dios para salvación de las almas, es el evangelio, y el evangelio es Cristo, que son las buenas nuevas. ¿Para qué? Para la salvación de su alma, para mi salvación y para la salvación de los que todavía no conocen a Dios. Y aún de los religiosos engañados que todavía basan sus obras para salvación. Aún en esos también. Pablo ya ha dicho que es el evangelio, las buenas nuevas sobre la misericordia, la gracia de Dios. Lo que produce la salvación es el evangelio y no la ley. La salvación es todo lo que necesitas. En ella tienes el perdón de pecados. ¿Qué fue lo que les enseñé en la primera clase? Que la salvación tenía todo, ¿verdad? Tenía la liberación de la muerte, el perdón de los pecados, de la maldición, pasaste a la bendición. Se llevó la enfermedad, que es otra maldición de la naturaleza de pecado, y todo lo que venía por la naturaleza de pecado, que fue llevada en esta cruz sobre su cuerpo, nosotros fuimos libres de eso. Y no es por la ley que nosotros fuimos libres, sino por la obra de la cruz en Cristo Jesús. Eso es salvación. Y todo está incluido en la salvación. Usted tiene todo en la nueva creación.
Usted tiene su justicia, usted tiene la inteligencia de Él, usted tiene una mente superior en Él, usted tiene un nuevo espíritu en Él, usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, usted ahora tiene un nuevo corazón, usted tiene ahora una nueva mente, usted tiene todo, absolutamente todas las virtudes de Cristo para que usted las manifieste. El problema es que no hemos entendido esto, o no lo han querido entender, o el diablo les roba la semilla muchas veces para no hacerles entender, para que todavía vivan en la miseria del pecado, esclavos por el pecado y practicantes del pecado y siendo del diablo en vez de ser de Cristo, que nos dio la oportunidad de ser libres de todas estas cosas por la salvación en las buenas nuevas. Eso es tremendo, porque todavía hay mucha gente que vive en esa derrota por el pecado, en esa frustración por el pecado. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 19. Ahora sabemos bien que todo lo que dice la ley, en este caso la ley de Moisés, lo dice a los que están bajo la ley, para que las excusas de toda boca sea silenciada y todo el mundo rinda cuentas a Dios y sujeto a su juicio. Vamos a ver cómo lo dice aquí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo ¿qué? Bajo la ley. ¿Cuántos están bajo la ley? Yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. ¿Me están entendiendo? Eso se lo dejamos para los religiosos que todavía piensan que están bajo la ley y bajo el antiguo pacto, ¿ok? Y lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es que bajo la ley estamos bajo la ley de pecado. Bajo la ley de Moisés estamos bajo la condenación. Bajo la ley de Moisés no hay vida del Espíritu. Bajo la ley de Moisés, oigan bien, no somos nacidos de nuevo. Somos nacidos de nuevo en el nuevo pacto por la obra de la cruz del Calvario, porque Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, Jesús, el único justo y verdadero. No la ley. Para eso cumplió la ley. Entonces, el propósito de la ley es callarte la boca. En otras palabras, la ley quita todos tus pretextos y comparaciones. La ley te da el conocimiento del pecado. La ley te está diciendo, oye, realmente eres un pecador. Realmente hay una naturaleza de pecado que el único que la pudo llevar en la cruz fue Jesucristo, el que la llevó en la cruz. ¿Me están entendiendo? Pero ahora en la gracia tú tienes el poder para estar crucificado con Él, para ya no verte en el sometimiento del pecado, para saber que ese pecado fue desmantelado, destronado, quitado de tu vida, para que ahora puedas vivir en el Espíritu de la ley de vida, en el Espíritu de la ley de vida, en el Espíritu de la justicia, en el Espíritu de la verdad, en el Espíritu Santo de Dios, en una nueva creación. Eso es lo que te da el poder de la gracia. Ahora que estamos bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús. La ley no te da nada de eso, solamente te condena y te señala. ¡Ja! Tú, mírate, eres un pecador. Y te lleva a estar bajo condenación todo el tiempo. Pero la gracia no es así. La gracia, si me libra del pecado, pues ya me libra de la condenación. ¿Cierto o no? Si usted está libre del pecado por la gracia, por la obra de la cruz, ya usted no va a estar condenado por el pecado. Entonces, ¿cuántos quieren estar bajo la ley de Moisés, del antiguo pacto? ¿O queremos estar verdaderamente y vivir en el Espíritu, bajo los estándares ahora de la gracia que tenemos por medio de la fe en Cristo Jesús? Amén. Entonces, la ley no fue dada con el propósito de obtener justificación. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie puede ser justificado. Ni los religiosos judíos que ellos mantengan las obras de la ley, ni tampoco los religiosos que quieren hacerse religiosos y que quieren poner como base en la salvación las obras. Ni uno ni el otro. Así de sencillo. Esto es lo que los judíos decían, y aún mucha gente dice lo mismo hoy en día. Debes observar todos los preceptos de la ley del Antiguo Testamento, porque si no, viene la condenación sobre ti. Si no cumples el sábado, mejor dicho, estás perdido, estás condenado. Triste, pero es verdad. Hay religiones que hacen eso. Si comes esto o comes lo otro,
condenado, pailas, usted se va para el infierno. Pero la gracia me está diciendo otra cosa. Las buenas nuevas de la salvación, quien es Cristo Jesús, me está diciendo, oiga, ya yo lo cumplí todo. Así de sencillo. Entonces, ya Dios no me juzga en base a mi comportamiento. Si yo guardo el sábado o si no lo guardo. Si yo como cerdo o no como cerdo. Dios no me juzga por esa manera de vivir. Ahora yo vivo en el Espíritu y soy guiada por el Espíritu y obedezco al Espíritu de Dios. Toda esta semana en el devocional, los que han oído el devocional, toda esta semana he estado hablando acerca del testigo interior, he estado hablando acerca de que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu, les he estado diciendo que es el Espíritu Santo el que nos guía, es el Espíritu Santo esto, el Espíritu Santo lo otro, ese es el que vive dentro de usted, ese es el que es uno en usted. Amén. No la ley. Porque la ley del pecado fue mostrada por la ley, pero ya yo no estoy bajo la ley del pecado ni bajo la ley de la muerte. Yo estoy bajo una ley superior que venció la muerte, la ley del Espíritu de vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es el Evangelio, que son las buenas nuevas sobre la misericordia y la gracia de Dios, lo que produce la salvación. Juan 1:17. Y yo no sé por qué la gente no entiende estos versículos. Bueno, quizás porque, sí podría decir, porque los miras de una manera carnal, los miran con la carne, más no los miran con el Espíritu. Porque la Biblia no se lee, oigan bien, basados en la carne. La Biblia se lee con el Espíritu, y el Espíritu de Dios es que nos da la revelación del Espíritu de la palabra que está aquí escrito. Y lo espiritual se encaja con lo espiritual. El Señor me mostraba esta mañana, porque yo decía, lo espiritual se encaja con lo espiritual. Y le decía al Señor, ¿qué significa eso? Y el Señor me dice, eso significa que tu espíritu encaja con mi espíritu, pero también encaja con la palabra de Dios, que es espíritu y vida. Por lo tanto, lo espiritual se encaja con lo espiritual y viene a ser poderoso, viene a ser dinamita dentro de mí. Amén. Y eso es así, eso es verdad, eso es verdad. Entonces dice, pues la ley, ¿por medio de quién? De Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Aquí ya está haciendo una diferencia con respecto a la ley y con respecto a lo que trajo Jesús. ¿Qué fue lo que trajo la ley? Que yo les acabo de enseñar. La ley me señala el conocimiento del pecado. Hay una naturaleza de pecado en usted que lo hace pecar. Entonces, ¿qué me hace creer la gracia y la verdad que vinieron por Jesús? Oiga, si es verdad, lo que la ley le está diciendo es verdad. Oigan, yo no estoy diciendo que la ley sea mentirosa, pónganme en atención. Yo les estoy diciendo que la ley es verdad. La ley está apuntando a la naturaleza de pecado. Pero entonces también, ya que la muerte estaba sobre mí, ya que la condenación estaba sobre mí, pero hay uno que vino por medio de, hay uno que vino, que es Jesucristo, que trajo gracia y verdad, y que me está diciendo, la ley es verdad lo que está diciendo. Nunca lo llegarás a alcanzar, nunca llegarás a tener la salvación si no crees en esta obra que se llevó la naturaleza pecado, para que tú dejes de practicar el pecado y ya no seas más del diablo. Así de sencillo. Y si no creemos esa ley del espíritu de vida que está dentro de nosotros, va a ser muy difícil que puedas vencer el pecado. Así de sencillo. Romanos 3:20. Entonces sabemos que la ley no fue dada con el propósito de obtener justificación, sino al revés, condenación. Oigan, la ley estaba para condenarnos. La ley era la que señalaba la naturaleza de pecado. Y no podíamos ser salvos por la ley. Entonces, la ley nunca fue dada con este propósito de obtener justificación. De acuerdo a Pablo, su propósito es completamente opuesto a lo que la mayor parte de la gente piensa. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Obras de la ley, ¿significa que si yo guardo el sábado eso me va a salvar? ¿Y si no lo guardo me va a salvar? No. Y hay otra serie de cosas que tiene la ley, más requisitos. Son 663 leyes lo que hay allí. Ay, ningún ser humano será justificado delante de ¿quién? Delante de Dios.
Ninguno será justificado. Pero dice en Romanos, en el capítulo 5, versículo 17, dice que por la obediencia de Cristo nosotros hemos venido a ser justos. ¿Quién nos justificó? El que resucitó de los muertos. Cristo. Amén. Bien, entonces, porque por medio de la ley, ¿es el qué? El conocimiento del pecado. ¿Qué hace la ley? La ley te está diciendo, oye, tienes una naturaleza de pecado, hay envidia, hay ira en ti, hay celos en ti, hay esto, hay lo otro. Mira las actitudes de pecado que tienes, mira tus malos comportamientos por el pecado que tienes. Eso es lo que hace la ley. Y te condena. Y te mata. Porque el pecado mata, ¿o no? Y si me está mostrando el pecado, me está diciendo, usted está muerta. No está viva delante de Dios, usted está muerta. Pero en Cristo Jesús la cosa cambia. En Cristo Jesús estoy ¿qué? Estoy crucificada con Cristo. Estoy ¿qué? Muerta al pecado, pero estoy viva ¿para quién? Para Cristo. Esa es la frase favorita con que siempre cierro. Y ya se está haciendo carne, ya lo estoy haciendo, ya lo estoy viendo carne en mí. Amén. Entonces, la ley no fue dada para producir salvación o el perdón de los pecados. Los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto, oiga, se tenían que hacer siempre, todos los años, la expiación, los sacrificios de holocaustos de paz, los esto, lo otro, todos los años se hacía. Pero Jesucristo, diga Jesucristo, una vez y para siempre, derramó su sangre en la cruz del Calvario y de una vez para siempre me perdonó todos mis pecados. Soy redimida por la sangre de Cristo. Esas son buenas noticias. Que ya no tengo que estar supeditada para llevar un cordero delante del sumo sacerdote. Bueno, eso lo hacían los judíos. Del sumo sacerdote para cubrir mis pecados, porque ni siquiera se perdonaban, o sea, no se perdonaban, solamente se cubrían. El pecado no podía ser quitado hasta que Jesucristo no se lo llevó, lo crucificó, lo mató, lo destruyó, lo desmanteló y le quitó todo el poder sobre nosotros. Así es de sencillo. Allí fue cuando el efecto de la sangre fue poderosa sobre nosotros y no el efecto de un cordero, de la sangre de un cordero. Amén. Anunciando lo eterno. En otras palabras, puedes hacerte justo, disfrutar una relación correcta. Oh my God. Las siete, ok. En otras palabras, puedes hacerte justo, disfrutar una relación correcta con Dios como si nunca hubieras pecado. Como si nunca hubieras pecado. Como si nunca hubieras pecado. Y ser completamente perdonado, limpio, puro ante los ojos de Dios, sin guardar la ley de Moisés, ya que solo la gracia y la verdad vienen por el Evangelio. Y el Evangelio nos muestra que solo en Cristo somos justificados, limpios y rectos delante de Dios. ¿Qué hizo la cruz del Calvario? La cruz del Calvario se lleva la naturaleza del pecado. La cruz del Calvario se lleva los pecados. Y la sangre de Jesucristo nos lava una vez y para siempre de todos nuestros pecados. Entonces, ¿cómo cree usted que Dios la mira ahora? No la mira a través de lo que usted era por su naturaleza de pecado, sino por lo que usted ahora es en Cristo. ¿Cuántos son uno en Cristo? ¿Cuántos creen que Jesucristo es justo? Entonces, si Jesucristo es justo y si usted está en Cristo, usted es justo en Cristo. ¿Por qué? Por la obra que Él hizo aquí, en la cruz del Calvario. Así de sencillo. No se empeñe en vivir bajo el antiguo pacto. No se empeñe en vivir bajo la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es estar bajo la ley del pecado, bajo la ley de la muerte y bajo la ley de la condenación. Así de sencillo. Ok, vamos a Romanos 3:21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, oiga, aparte de la ley, o sea que la ponen a un lado la ley. Ya la ley no es lo que me va a ser justa. La ley nunca me hizo justa, ¿ok? Entonces, aparte de esa ley que siempre me condenó, aparte de esa ley que siempre me mantuvo en esa naturaleza de pecado, ¿qué dice? Se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo Jesús, testificada ¿por quién? Por la ley y por los profetas.
por la ley y por los profetas. Esto me está diciendo que la ley de Moisés estaba testificando con respecto, oiga, la ley no te puede salvar, la ley no puede destruir la naturaleza de pecado, la ley cubre solamente el pecado, pero ¿saben ustedes qué? Hay uno, quien es la justicia de Dios, ese se manifestará, ese sí nos va a dar la salvación completa en espíritu, en alma y en cuerpo. Ya no estar, para no estar más condenados bajo la naturaleza de pecado y bajo la ley de la muerte. Ese se manifestó y fue testificado por la ley y por los profetas. ¿Quiénes hablaron acerca de que venía uno? Jesucristo. ¿Quiénes hablaron? Los profetas. ¿Qué dijeron de ellos? Todo lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento se cumplió en el Hijo de Dios. Eso es tremendo. Eso es tremendo. 22. Y dice la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? ¿En quién? ¿En la ley? No. ¿En quién? En Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que ¿qué? Los que creen. ¿Los que qué? Los que ¿qué? Creen. ¿Cuántos creen en Jesús? Entonces usted es justicia de Dios en Cristo. Y luego dice porque no hay diferencia. Vamos un momentico a 2 Corintios 5:21. Yo quiero que lean algo que tiene que ver con eso de la justicia de Dios. Porque hay un solo justo, Cristo Jesús. El que no tenía pecado se hizo pecado por nuestros pecados para que nosotros viniéramos a ser la justicia de Dios. Para que nosotros viniéramos a ser rectos delante de Dios. Y mire lo que dice, al que no conoció pecado, o sea, al que era el justo. Dice, ¿por quién? Por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado. ¿Teníamos nosotros la naturaleza de pecado? ¿Qué hacía la ley? Mostrándonos la naturaleza de pecado y decirnos, usted no puede lograrlo, usted no puede estar correcta delante de Dios, usted es una pecadora, usted está condenada, usted esto y usted lo otro, ¿ok? Nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos ¿qué? ¿Hechos qué? ¿Hechos qué? Justicia de Dios. ¿Qué significa esa palabra justicia? Significa para que nosotros seamos rectos. ¿Cómo nos ve el Dios el Padre? Nos ve rectos, nos ve lavados, nos ve limpios. Nos ve, oigan, sin condenación. Nos ven sin la naturaleza de pecado. Nos ve resucitados en el poder de la gloria de Jesucristo. ¿Cuántos creen que tienen el poder de la resurrección de Cristo? ¿Cuántos creen que ustedes están? Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué se cree con el corazón? De que fuimos levantados de los muertos con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para venir a ser justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, no en la ley. En Cristo Jesús. Eso me da una seguridad, una certeza en mi corazón de quién soy ahora yo en Cristo. La ley no me lo da. La ley no te da esa seguridad. Amén. Entonces, todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas siempre apuntaban hacia esto. ¿Ok? Todos apuntaban hacia eso. Vamos un momentico a Lucas 24. Para mirar eso, la ley y los profetas que dan testimonio en la venida del justo, el Señor Jesucristo, y de la justicia dada como don gratis a todos nosotros a través de la fe en su nombre. Y aún el mismo Jesús les dijo eso. Qué tremendo. Pablo lo está diciendo aquí, ¿ok? Pero Lucas 24, vamos a Lucas 24. Lucas 24, 25. Que hasta el mismo Señor Jesús dijo, oiga, aparte de la ley, ahora yo he venido. Aparte de la ley, ahora yo he venido. Ahora yo he venido. Aparte de la ley yo he venido. Pero ¿quién profetizó de mí? La ley y los profetas. Qué lindo, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda. Y dice así, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ellos atestiguaron, lo vieron de lejos, pero no lo pudieron vivir como lo estamos viviendo nosotros ahora. Ahora nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros. Y luego dice en el otro versículo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El otro. ¿Y comenzó desde dónde? Desde Moisés. Desde Moisés hasta Malaquías llegó el hombre. Llegó Jesús, hasta Malaquías.
Todos los profetas, los menores, los mayores, todos los profetas. ¿Y qué decían de él? Siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo vieron de lejos, pero nosotros ahora lo tenemos real. Y ellos sabían que por la ley nadie podía ser justificado. ¿Sabe usted que aún en el Antiguo Testamento, si ellos no creían en la esperanza de la salvación, de que vendría el Mesías para salvación, tampoco no lo hubieran logrado tampoco? Ellos pusieron, todos ellos, Abraham vio a Jesús, Moisés vio a Jesús, todos los profetas que profetizaron fue porque lo vieron a él y porque creyeron. Cuando Jesús resucitó, ¡juas!, se los lleva para arriba también, porque él venció la muerte, por la cual reinaba en las vidas de ellos. Pero ellos tuvieron la esperanza de que el Mesías vendría y los liberaría de la muerte. Oye, no pusieron su corazón en la ley, pusieron su corazón en Cristo. La única manera que somos liberados es por la gracia, por medio de la fe. La fuerza del pecado. La ley nos da conciencia de que hay una naturaleza de pecado que no podemos vencer. La naturaleza de pecado no la podemos vencer en nuestra fuerza, no la podemos vencer por los muchos ayunos que usted pueda hacer. Usted necesita vencerla es por gracia, por medio de la fe, en verse muerta como Él. Cuando Él murió, Él se estaba llevando su naturaleza de pecado. Ahora lo que hace la fe es decir: ¡wow! Por la fe en Jesucristo, autor y consumador de la fe, ahora yo puedo verme muerta. Yo creo que Jesucristo se llevó mi naturaleza de pecado. Por eso estoy muerta al pecado. Por eso estoy muerta al pecado. Por la fe, por la fe, por la fe. Romanos 7, versículo 7. Y dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley lo que hacía era señalar el pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ¿qué? Por la ley. ¿Por qué? Porque la ley me decía: usted tiene una naturaleza de pecado que usted no puede llegar a vencer. Y luego dice: porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Cuándo reconocemos que hay codicia en nuestro corazón? Cuando leemos la ley. ¿Cierto o no? Porque es que la ley es la que me muestra estas cosas. Pero como ya no estoy bajo la ley, porque estoy ahora bajo la ley del Espíritu de vida, sabiendo que Él se llevó la codicia en esa naturaleza de pecado, todas las cosas que producía la naturaleza de pecado, todo lo que nos mostró de conocimiento la ley por el pecado, fueron llevadas en la cruz del Calvario para yo ser libre de la codicia, para yo ser libre de todas las cosas que por el pecado ellas me dominaban mi vida. Ellas se enseñoreaban sobre mí. Pero ahora, siendo libre del pecado, no hay manera. Ahora me puede decir la ley: no codices. Y digo: no, es que ya yo tengo una nueva naturaleza. No hagas esto. No, es que no lo voy a hacer porque yo tengo una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque el poder del pecado fue destruido. Esto es bien bonito para cuando usted lo medita. Así usted no tendrá ningún sometimiento a ningún pecado que pueda tocar su corazón. Usted no está para pudrición en sus pecados. Usted está para liberación de incorruptibilidad, de liberación en la corruptibilidad, para usted ser liberada y venir a tener una naturaleza incorruptible, sin pecado, para que el pecado no pudra su corazón. Así es de sencillo. Amén. Bien, vamos al otro versículo. 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo ¿qué? En mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, si no hay ley que esté mostrándome el pecado,
pero tengo ahora la ley de la gracia que me está diciendo, oye, la naturaleza de pecado ya fue crucificada, muerta y sepultada, entonces ya usted no le va a dar pie a ningún tipo de pecado en usted, porque usted sabe que ya hay una nueva ley sobre su vida, que no es la ley del pecado. La otra. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo ¿qué? Morí. ¿Qué fue lo que les dije que era la ley? La ley me apuntaba a mostrarme que yo estaba ¿qué? En pecado, ¿verdad? El conocimiento del pecado. ¿Y qué me llevaba la ley? A la muerte. Continuemos. 11. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿para qué? Para muerte. Siempre la ley apuntó al conocimiento del pecado y siempre apuntó a que yo estaba muerta en mis delitos y pecados. La otra, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. ¿Cuántos estaban coronados por la ley de la muerte? Todos, porque había pecado en nosotros. Pero una vez quitado el pecado, ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Amén. Bien, entonces, la ley fortaleció el pecado en su batalla en contra de nosotros. Vamos a 1 Corintios 15, 56. Primera de Corintios 15, 56. El aguijón de la muerte es el pecado. Vean ustedes, ¿qué era lo que le daba poder a la muerte? El pecado. Pero una vez destruido el pecado, ya la muerte no tiene poder. ¿Me están siguiendo aquí? Bien. Entonces, ese versículo, ok. Y el poder del pecado por el cual trae la muerte es la ley. ¿Cuántos están bajo la ley de Moisés? ¿Cuántos quieren estar bajo la ley de vida que se recibe por gracia por medio de Jesucristo, por la fe de Jesucristo? Luego el 57. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria como vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo prefiero abrazar la gracia y la verdad, porque yo me veo muerta al pecado en Cristo Jesús, por lo tanto soy libre del pecado. Y ahora lo que me corona a mí es la ley de vida, de justicia, de verdad en Cristo Jesús. Amo la ley de vida que Jesucristo me dio. Amén. Bien, entonces, si están bajo la ley, entonces el pecado tiene dominio sobre usted. Romanos 6:14. Romanos 6:14. Mire este versículo. Dice claramente, porque el pecado ya no tendrá dominio sobre vosotros, puesto que no estáis bajo la ley. ¿Cuántos están bajo la gracia? Por medio de la fe. Entonces, si ya usted no está bajo la ley de Moisés, que me mostraba el conocimiento del pecado y que me hacía que estuviera muerta, y ya ahora hay una nueva ley, que es la ley de la vida, entonces, ¿por qué usted todavía se ve muerto en sus pecados cuando usted ya tiene vida de Dios en usted? Entonces dice, porque el pecado ya no se enseñoreará o no tendrá dominio, no tendrá poder sobre mí, pues no estoy bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Pero es que el estar bajo la gracia es porque Él lo hizo por gracia. El estar bajo la gracia me está enseñando que ahora hay una nueva ley de vida dentro de mí. El saber que ahora estoy bajo la gracia me está diciendo, oiga, Él se lo llevó el pecado para que ahora tú no tengas que pecar. Él se llevó el pecado para que ahora tú no tengas que estar bajo el dominio del pecado. Él se llevó el pecado para que ahora no le des cabida al pecado. Amén. Bien, entonces, la ley fue dada para condenarte y para matarte. Vamos a 2 de Corintios 3:6. Segunda de Corintios 3:6. Él nos ha capacitado, vamos a leerlo de aquí, el cual asimismo nos hizo ¿qué? Ministros competentes de un ¿qué? De un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu ¿qué? ¿Quién es el Espíritu vivificante? ¿Quién es el Espíritu que está lleno de vida? Cristo Jesús. ¿Y dónde está Cristo ahora? ¿No está en su Espíritu?
El Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Cristo. ¿Y dónde está Él? Ahora, dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos vivifica a nosotros? ¿La ley o Cristo Jesús? Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo Espíritu Santo que ahora vivifica sus cuerpos mortales. Amén. Esto es tremendo. Esto es hermoso. Romanos 9:30. Romanos 9:30. ¿Qué diremos entonces? 9:30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Claro que sí. Porque nosotros hemos creído en el Mesías. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Romanos 10:10. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree. Porque con el corazón se cree. Dice, porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. ¿Cuántos tienen la justicia de Dios? La justicia de Dios en usted, que lo hace ver recto delante de Dios, fue un regalo que viene, oigan bien, porque Jesucristo resucitó y no quedó en la tumba. Fue un regalo que usted recibió. Usted no se lo puede ganar por esfuerzo. Un regalo es un regalo. Y luego dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿estamos justificados qué? Por la fe. Todos somos pecadores y hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. La siguiente, 24. Sino justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? ¿Mediante qué? La redención. ¿Dice bajo la ley? ¿Dice por la ley? Por la ley de Moisés, tenemos que guardar el sábado, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. No, la redención vino, ¿quién? Que es en Cristo Jesús. Siendo justificados. ¿Cómo fuimos justificados? ¿Por hacer cosas? ¿Por un buen comportamiento? ¿Ah? ¿Por las obras de comportamiento? No fuimos justificados por eso. Fuimos justificados porque Él se llevó el cuerpo de pecado, nos lavó de nuestros pecados, bajó al centro de la tierra, destruyó al que tenía el imperio de la muerte y luego fue levantado. Él no se quedó abajo. ¿Por qué no se quedó abajo? Porque Él es el justo. Él no tenía pecado en Él. Él se llevó nuestros pecados para tomar la muerte sobre Él. Pero Él continuó siendo justo. Su espíritu y su alma, cuando bajaron al centro de la tierra, oigan bien, llevaba la vida de Dios todavía en Él. Toda la plenitud de la vida de Dios estaba en Él, Dios mío, en su espíritu y su alma. Y esto, Señor, aleluya. Es Jesús, es Jesús. Todo el resto del capítulo 3, Pablo hizo un resumen al decir en esencia, no importa si eres mejor que alguien más, todos necesitamos lo mismo, la salvación de nuestras almas. Todos debemos venir a Dios a través del Señor Jesucristo. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es ¿qué? Justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué clase de obras vamos a hacer ahora? Las obras que vienen del espíritu de vida. No las de la carne, sino las del espíritu de vida. Ahora vivimos en el espíritu, andamos en el espíritu, permanecemos en el espíritu y hacemos todo en el espíritu. ¿Por qué? Porque la carne está muerta al pecado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por la revelación. Gracias, Señor, por la semilla de revelación que pones en el corazón de ellos que trae vida, Señor amado. No por la ley, Señor amado,
sino el poder, Señor amado, del Evangelio que es Cristo Jesús, las buenas nuevas, en que nosotros fuimos justificados, perdonados, lavados, redimidos, Señor. Porque la salvación, Señor amado, se encuentra, Señor amado, solo en Cristo. Todo lo que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, Señor amado, se nos fue dado ahora a nosotros para que nosotros fuéramos libres del pecado, libres de la muerte, libres de la ley, libres, Señor amado, de todo lo que una vez nos sometió, Señor amado, de todo lo que una vez nos esclavizó, Señor amado, de todo lo que una vez reinó por la muerte, Señor, sobre nuestras vidas. Ahora somos libres. Ahora somos libres, Señor. Ahora somos libres, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Te bendigo, Señor amado. Te bendigo, Señor amado. Espíritu de vida. Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida, Señor amado, reina ahora sobre nosotros. Te bendecimos, Señor amado. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me despido de las redes. Dios les bendiga.